Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Sábados Culturales que hago con el mayor placer para divertirlos, entretenerlos, despertarles la curiosidad, recordarles algún tema, por último sacarlos de la contingencia que suele ser tan pesada, ¿no? Tan repetitiva además. Y parto con algo que sí es repetitivo, recordarles algunas cosas, como por ejemplo que hoy día en la noche, sábado, si ustedes no tienen un panorama formado o el que tienen no les tinca mucho, ¿qué tal si van al flamenco? El flamenco que van a encontrar en Casa del Jamón, Tenderín 171. No sé si quedan mesas todavía. En una de esas sí, si es temprano, si ustedes están viendo este programa más o menos temprano, no les cuesta nada llamar, ahí está el teléfono, preguntar si tienen mesa, reservar, si no, pueden ir igual. Hay una barra donde ustedes se pueden atrincherar fácilmente, van a pasarlo súper bien, van a ver un gran espectáculo, seguros. El estacionamiento está a metro de la Casa del Jamón. Ustedes salen de Tenderina y cruzan Agustina y hay un estacionamiento subterráneo al cual ya llegaron, por supuesto. Dejaron el auto ahí, seguro, todo cómodo, perfecto, una gran noche. Ah, sí, me quedaba una cosa. Quiero agradecer a quienes me mandaron, no sé si es la editorial o es una librería, este libro del autor Pablo Ceballos, un personaje, un hombre licenciado en Administración Superior de Seguridad Pública, etcétera, que ha escrito un libro que viene muy a cuento en estos días. Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Aquí está todo esto muy bien explicado y desarrollado desde el punto de vista conceptual y factual. Lo que está pasando, una vez más, como con todo, nosotros, como todos los pueblos, por lo demás, en esto no somos originales, nunca captan a tiempo las cosas. Siempre se llega tarde cuando ya el tumor está desarrollado. Vamos a ver qué pasa. Quizás algún día meta mano más a fondo en este tema yo también, no como Ceballos, que es un hombre que examina mucho los detalles, sino que me voy a ir por otro lado probablemente, ya lo veremos. Eso era lo que me estaba faltando. Y ahora sí entro en materia con un tema que es doble, que tiene las dos caras de la misma moneda, globalización y desglobalización. Y se me ha ocurrido hacerlo por lo menos dos o tres razones. Un podcast o un video, no sé cómo llamarlo, estas cosas que salen en YouTube, las mismas que hago yo, de Peter Seihan, que es un personaje muy interesante que les he mencionado varias veces, que dice que estamos en un proceso de desglobalización. Eso me quedó dando vuelta, sus argumentos es una cosa. El otro factor es que vivimos en tiempos muy complicados que podrían ser el preludio de un fin de la globalización y de una desglobalización a la Seihan. Y tercera razón, que estoy leyendo un libro que les he mostrado antes, lo estoy reestudiando, que es este After 1177 Before Christ, antes de Cristo, la sobrevivencia a la civilización. Este libro es la continuación de otro que se llama 1117, el año en que se derrumbó la globalización que había en esa época. Entonces, estas tres cosas me incentivaron a preguntarme, bueno, ¿a qué se están refiriendo estas personas? ¿Se refieren a lo mismo? ¿De qué se trata toda esta cuestión? Bueno, partamos definiendo un poco lo que es lo que llamamos hoy en día globalización. Y que en definitiva, creo yo, se refiere a un fenómeno, a un proceso que siempre ha existido desde los tiempos más remotos, solo que en grados muy distintos. Siempre. Porque si nos centramos en la actual globalización, a aquello que le pusimos ese nombre, vivimos una globalización, la globalización, básicamente no es el único factor, pero la base, el fundamento, el cimiento de la globalización son un gran, inmenso desarrollo del comercio internacional, de las relaciones económicas. Y sobre esa base hay otras bastante más discutibles o menos completas, una globalización de las comunicaciones, del entertainment, por lo menos en algunos sectores locales de la globalización. Política no, la fragmentación política sigue siendo la misma, no hay aquí un gobierno mundial, global, algunos quisieran que sí, quizás vamos para allá. Esa globalización tiene como base entonces simplemente el intercambio económico, llevado en el caso nuestro a un grado extremo, extraordinario. Uno tiene una imagen así
de cómo se expresa esta globalización cuando uno echa una mirada a los grandes puertos del mundo, en Europa, en Estados Unidos, y ve esos millones de containers apilados, movidos, no sé cómo lo hacen y lo organizan, todo ese tránsito, ese tráfico de barcos inmensos con millones y millones de containers, con billones de mercaderías para todos lados, en cualquier momento del tiempo, en el momento en que yo ahora, por ejemplo, estoy grabando, miles de grandes barcos se están moviendo por el océano llevando mercaderías para acá y para allá. Pero ese proceso ha existido siempre. Y ha existido siempre, amigos, por una razón súper sencilla que anoté ayer acá con un lápiz que no es muy... Sí, aquí escribí una cosa muy simple, ¿no? Que este intercambio comercial, que siempre ha existido, en grados muy distintos, por supuesto, es natural, nace de la esencia misma de la actividad económica. Nace, por un lado, de la necesidad y de la conveniencia que lleva al intercambio. Fíjense ustedes que la arqueología, que está todo el tiempo descubriendo nuevas cosas mediante sus excavaciones, qué sé yo, los documentos que se encuentran, o si no son documentos, son huellas, tumbas, naufragios aquí y allá, todo el tiempo están apareciendo nuevos, y ustedes lo pueden ver en Google o en YouTube, que se descubrió un montón de monedas de la época de los romanos acá, todo el tiempo. Bueno, se ha descubierto, y esto no ahora, sino que hace un tiempo atrás, que ya en periodos prehistóricos de la humanidad, o sea, antes que hubiera registro histórico, antes que hubiera un registro escrito de los acontecimientos, a eso se llama prehistoria, cuando no había una historia de la historia, digamos, ya habían redes comerciales, obviamente súper tenues comparadas con las que hay ahora, o sea, casi invisibles. Pero habían rutas que comunicaban, pongámosle ustedes, tribus o grupos bastante primitivos del norte de Europa con otros que estaban al sur de Europa, en las costas del Mediterráneo. Entonces unos le llevaban a otros cosas elementales. Pero había un intercambio, porque el intercambio es conveniente o necesario. Así de simple. Toda la actividad económica no es otra cosa que no solo lo que uno produce, sino que lo que uno intercambia con otros que producen una cosa distinta. Es evidente, es obvio, no es una perogrullada. El intercambio es tan la naturaleza de la actividad humana, la actividad económica, la actividad que llevamos a cabo para nuestra sobrevivencia primero y para nuestros gustos después. El intercambio de objetos de lujo, materias primas, de todo, tecnología. Entonces, la globalización es un caso extremo de eso, cuando este intercambio ha crecido, se ha multiplicado por 1.000.000. Y por eso, a lo largo de la historia humana, que ya tiene un registro, que tenemos no solo las huellas dejadas por naufragios, restos, tumbas, vasijas, ruinas de ciudades, sino que tenemos registros históricos, tenemos inscripciones en piedra, en los muros de algunos templos, encontramos papiros, qué sé yo, millones, lo que llaman las estelas en el campo de la arqueología, muchas cosas. Muchos registros ya escritos en distintos idiomas, con distintos alfabetos, unos tras otros han sido descifrados, creo que no queda ninguno sin descifrar. Me parece que los últimos ya han sido quebrados gracias a las potencias infinitas de cálculo de la supercomputadora, en fin. Esto es universal y eterno. Y por lo tanto, cada cierto tiempo en forma rítmica, vemos en alguna zona del planeta aparecer una gran globalización, o sea, una zona donde este intercambio se ha hecho muy intenso, las redes comerciales son muy densas, con las redes comerciales se producen relaciones políticas, culturales, tecnológicas, conflictos también, guerra, escaramuzas, matrimonio, intriga, viaje, toda una serie de cosas. Amigos, los señores, los caballeros que usan barba y bigote, que son la mayoría hoy en día, está de moda la barba y el bigote, está bien, cosa de gusto, pero en algún momento ustedes tienen que ir a la barbería, no les basta con lo que hacen en su casa en la mañana o en la noche, con una tijerita, van a una barbería para que les quede impeque la cosa, ¿no es cierto? Bueno, yo les recomiendo que vayan a las barberías de la cadena, una cadena chiquitita, tiene pocos eslabones, pero
Le moustache, el bigote. En francés, moustache es bigote. También se dice mostacho en castellano, creo que está españolizada la palabra. Es una, me parece hasta este momento, uno en Ñuñoa, otro en Las Condes, que son muy especiales. No solamente le arreglan su barba y bigote, sino que hay una atmósfera. Usted entra a una de estas barberías y se encuentra en otro tiempo, con los sillones donde usted se va a instalar, de esos que se usaban hace 100 años atrás, grandes, con unos pedales que lo subían, lo bajaban. Usted se va a sentir poco menos que el Papa Juan XXIII en su trono apostólico o algo así. Los barberos de blanco, impecable, blanco, suena, creo, yo les sugerí que pusieran una música de los años 20. Hay varios streaming en YouTube donde hay música de ese periodo todo el rato, permanentemente. No sé, pero se pasa muy bien, es un ambiente divertido donde usted se aleja por un rato que sea del mundanal ruido, se encuentra con otros señores que están en las mismas, se intercambian noticias, chismes políticos, chistes cochinos, de todo. Se pasa muy bien. Me han dicho, yo no he ido, porque no necesito, pero los que han ido me han contado que es muy divertido. Barberías Le Moustache. Ubíquelas en lemoustache.cl, las direcciones específicas. Una de esas las voy a poner yo para facilitarles la pega. Segundo, les quiero recordar la agencia de turismo Nuevo Destino, que ofrece un servicio muy especial. Primero, lo atienden personas y no... si quiere la opción 1, toque el número 2, si quiere la opción 3, toque el número 1, qué sé yo. Personas de verdad. Y además, y esto es muy importante, le ofrecen planes a su medida, lo que usted quiera. No tiene que elegir entre los planes de viaje, los paquetes que ellos tienen preparados, como en todas las agencias, sino que usted dice, yo quiero ir a esta ciudad que no la conoce nadie, en el fondo de Borneo. Y ellos le van a armar el viaje. Todo. El vuelo, a dónde tiene que volar, después tiene que pasar a otro avión, esos como de las películas de aventura, unos aviones de la Segunda Guerra Mundial, no sé, depende de dónde vaya, el auto que la está esperando con unos nativos, el hotel, los viajes, todo el paquete, no importa el lugar que usted elija. Agencias Nuevo Destino es una nueva manera de hacer turismo, estimados amigos. Continúo con Oxibiota, este producto que mezclado con agua se convierte en un caldo de bacterias que destruyen aquellas otras que producen los malos olores por la descomposición. El mal olor viene de la descomposición de la materia orgánica, y la descomposición no se produce sola, se produce por las bacterias anaeróbicas que están ahí todo el tiempo jodiendo. Llegan estas otras que usted preparó con este polvito que viene en un sobre, se acabó el problema, son destruidas, no hay descomposición, no hay malos olores, se va a la raíz del problema. No se tapa el olor con otro, sino que se destruye el olor porque se destruye la causa. El efecto dura meses, y cuando empieza a pasar, porque las bacterias buenas se empiezan a morir, porque ya se terminaron de comer a todas las malas, usted echa otra carga, si no hay problema. Y termino este bloque con el suplemento Vito. Es un suplemento alimenticio para sus mascotas, para sus perros y sus gatos. Usted mezcla una cucharadita de este producto con los pellets normales que usted ha comprado, y ese pellet normal se convierte en un super pellet, en un hiper pellet, en un pellet premium. En otras palabras, montones de vitaminas y otros suplementos nutritivos que van a permitirle a su mascota estar mucho más sana, mucho más contenta, estupendo. Suplemento Vito, ¿dónde se encuentra? En el sitio que ustedes están viendo o en las mascoterías, casi todas tienen este producto también. Bueno, la primera gran globalización entendida como lo que les estoy diciendo, simplemente como una red basada en el comercio que a su vez genera otras relaciones como en una torre. Esta es la base, la cuestión económica, la necesidad, la conveniencia, el deseo de tener cosas que aquí no tengo, en fin. O sea, la base es la actividad económica, y sobre eso se van montando otros pisos. La primera grande se produjo en la Edad de Bronce, llamada así un periodo histórico porque predominaba, como es obvio, el uso en la metalurgia del bronce. O sea, se había descubierto cómo mezclando estaño con cobre se producía este metal mucho más duro que el bronce. Se conocía el hierro, pero se usaba mucho más el bronce. Desde luego el bronce es más bonito que el hierro. El hierro es un objeto, ustedes saben, salvo que uno ocupe otros procedimientos más modernos, no es precisamente muy bonito. El bronce es más bonito, es más abundante, más fácil de producir, qué sé yo. El hecho es que la edad de bronce predominaba, no era único, pero predominaba el bronce. Y hubo un enorme desarrollo de esa globalización en la zona del Mediterráneo. Por lo menos, amigos, yo las anoté por algún lado.
Hubo media docena de formaciones sociales, culturales distintas que estaban involucradas en esta globalización. Los egiptos, que están, vean el mapa, en el norte de África, pegaditos hacia el lado del oriente, pegaditos para el lado derecho del mapa cuando ustedes están mirando. Egipto. Después estaba una civilización que desapareció, los hititas, que estaban en Asia Menor, que es donde está ahora Turquía, al otro lado, al frente, al norte de Egipto. En lo que ahora le llamamos Medio Oriente, donde está el Líbano, Siria, Irak, etc., habían otras civilizaciones, cultura, como quieran llamarla, los asirios, los cananitas. Después en el mar, en el Mediterráneo probablemente tal, estaban Chipre, una isla, Creta, otra isla donde estaba la gran civilización minoica. Después en la zona de lo que ahora es Grecia, es decir, en los Balcanes, estaban una civilización que un poco hijastra, digamos, de los minoicos, la civilización micénica. Y había algunos otros centros culturales menores. Todos estos grupos intercambiaban productos, pero enormemente. Entonces, los arqueólogos encuentran vasijas hechas en la isla de Eubea, que es la zona del Egeo, las encuentran en Egipto, y encuentran cosas de Egipto en Eubea, y encuentran cosas de Creta en Asiria, y viceversa. Todo el mundo intercambiando, todo el mundo haciendo lo que todo el mundo le gusta hacer. No les basta con tener un jarro para tomar una bebida, un agua o mejor un licor, sino que quieren que sea de otra parte, con otro diseño, quieren la cosa novedosa, y por eso aunque usted tenga una vasija hecha en su país, quiere la del otro. Normal, natural, gran intercambio. Muy próspero. Gran cantidad de naufragios se han encontrado ese periodo. Globalización. Había intercambio diplomático, toda clase de relaciones humanas, digamos, de todo tipo, de repente también conflictos militares, pero todo dentro de un contexto que se mantenía durante siglos, de siglos, de siglos, hasta que llegó el famoso año 1777 BC, Before Christ, antes de Cristo, y se produjo un derrumbe. Y el libro de Klein, no este, sino que el anterior, que trata precisamente de ese momento, es un estudio que hasta el día de hoy se sigue haciendo con muchas discusiones entre los académicos. ¿Por qué se produjo? Que en el fondo es la pregunta, ¿por qué se viene abajo una globalización? Que no es una civilización, es más que una civilización. Es la relación entre distintas civilizaciones, tal como hoy en día, cuando intercambian productos los norteamericanos o en general el occidente con China. Son dos civilizaciones distintas, pero están metidos en la misma globalización, ¿no es verdad? Intercambian productos, se dependen mutuamente. ¿Por qué se vino abajo? ¿Qué pasó? Hay algunas explicaciones fáciles que estuvieron vigentes mucho tiempo, que llegaron unos pueblos invasores, agresores, lo que llaman los pueblos del mar, porque llegaron por mar, y llegaron a donde llegaron, dejaron la crema, destruyeron todo lo que se les puso por delante, algunos sobrevivieron, pero igual hubo un derrumbe de la globalización, se cortaron las conexiones. Y este libro trata de qué pasó después, cómo se empezó a recuperar la cuestión. O sea, se produjo una desglobalización, ¿qué pasó con la desglobalización? Se desglobalizó todo, se hundieron todo, las civilizaciones desaparecieron del todo. Bueno, algunas sí. Los hititas no resistieron el impacto del 1177 y los años anteriores y después, por supuesto, una fecha meramente para dar una referencia. No resistieron, desaparecieron totalmente. Los egipcios resistieron, pero quedaron tambaleándose. Otros, bueno, ¿qué pasó? Ahí está el estudio y cómo se empieza a recuperar. Pero ya les voy a contar, porque voy a estudiar, antes de entrar a lo que pasó después que se produce el colapso de una globalización, veamos otras globalizaciones, una más o dos más, para que nos demos cuenta de que siempre el mecanismo es el mismo. La creación de una enorme red económica y las demás relaciones sociales, culturales que se producen a base de esa base económica. Una de las más famosas, conocidas, motivo y objeto de infinitos libros de historia, novelas, cuentos, películas. Eso que se llama la Belle Époque, es decir, la globalización básicamente en su aspecto más brillante centrada en Europa, esa Europa que aparece en el libro que les mostré ayer, 1913,
aparece en otras partes del mundo también, pero un mundo enormemente interpenetrado económicamente, especialmente entre los europeos. Físicamente interpenetrado. Si ustedes no lo sabían, les cuento. En esa época, usted podía viajar de un país a otro en Europa sin ningún documento. No había ningún problema. Por largos periodos era así, salvo que hubieran guerra, conflictos. Pero tampoco había guerra durante ese periodo de la Belle Époque, no hubo guerra dentro de Europa. La última guerra dentro de Europa había sido guerra importante, digamos, fue el conflicto, la guerra franco-prusiana de 1870, donde cayeron tatarabuelos míos de ambos lados en las batallas. Fue una batalla, una guerra muy brutal, muy brutal. Una de las primeras guerras modernas con todo tipo de los medios modernos de guerra, incluyendo la ametralladora que le inventaron los franceses, la mitrailleuse, el cañón con proyectiles que estallaban con impacto, Krupp, bueno, todo eso. Pero después de eso, reinó la paz. Coincidió eso con un enorme desarrollo de la ciencia y la tecnología y la literatura y las artes en Europa. Piensen ustedes todo lo que se pasó en Europa desde 1870 hasta 1914. Estamos hablando de Freud, de Einstein, de los grandes pintores impresionistas, de los grandes músicos, de Debussy, de Ravel, de Stravinsky, de los ballets rusos, de la pintura, de la dramaturgia, de la ópera. Las ciencias, la medicina, la química, la industria. Aparecen los aviones, el teléfono, la radiotelefonía sin hilo, como llamaban, a la radio. Todo eso. El mundo iba derecho a un clímax de cultura, de paz y de desarrollo. Lo único nuevo era cómo iba creciendo esto, cómo se iba expandiendo desde Europa hacia todos los confines del planeta. Y naturalmente, muchos, como quizás ocurrió también en la globalización de la Edad de Bronce, no sabemos, no hay registro de eso, pero sí hay registro que durante la Belle Époque hubo gente que incluso escribió sesudos tratados, de los cuales yo he hablado en varias ocasiones acá, acerca de la imposibilidad de las guerras. Algunos libros salieron un año antes de la guerra. Chistoso, ¿eh? La Belle Époque, grandes, si uno quiere conocer el espíritu de ese periodo que algunos consideran que fue el ápice, la cumbre, el no va más de la civilización occidental, bueno, hay novelas fantásticas, se las debía haber mostrado, la tengo por allá adentro y se me olvidó sacarla, A la recherche du temps perdu, en búsqueda del tiempo perdido del gran Marcel Proust, por ejemplo. Después tenemos de ese periodo, para los interesados en que quieran saber los detalles a un nivel ya microscópico, les recomiendo que se encuentren este libro que se llama Viaje al abismo. Así le pusieron, no es el título que le haya puesto el autor. Son los diarios del conde Harry Kessler que abarcan desde 1880 a 1918. Este es el diario de este señor, año por año, día por día. Un hombre que recorrió toda Europa. Era un hombre de la nobleza británico-alemana. Tenía ancestros por los dos lados, era un hombre de recursos. Es un hombre que conoció a todo el who y who de Europa. Podía estar desayunando con Stravinsky y almorzando con Debussy y componiendo el libreto de la ópera de Rosenkavalier, el Caballero de la Rosa de Richard Strauss, no confundir con Johann Strauss. Él escribió el libreto, comprándole obras de arte a Rodin, en la tarde visitando a unos príncipes de no sé dónde, moviéndose de un lugar a otro de Europa como Pedro por su casa, se sentía en su casa como todos los europeos refinados y educados de su época. Europa era su patria. Alemania, Francia eran su provincia, pero Europa era su patria. Y ustedes pueden ver el espíritu que reinaba leyendo esta monumental obra, que además es un diario muy bien escrito. Este tipo era muy talentoso. No por nada, podía, frotar su hombro contra estos grandes genios, porque ustedes comprenderán que un gran pintor, un gran músico no se va a estar perdiendo su tiempo con un patán, ¿no es cierto? Era un tipo brillante, además era un comprador de obras de arte, organizó muchas cosas. Y aquí ustedes están viendo día a día, por ejemplo, Esmirna, miren dónde estaba, diciembre 6 de 1900, jueves. Y así cuenta qué pasó ese día.
Eh, Berlín, febrero 13, 1899. También un jueves. Y cuenta con quién se topa, con quiénes habla, qué hablaron. Ahí tienen ustedes la Belle Époque en este, que ustedes dirán, esto es un mamotreto intragable. Bueno, nadie está obligado a leerlo en una semana, pueden tomarse el año completo. Y es entretenido, uno va viendo, hay algunas fotos, no muchas, pero hay algunas fotos de este personaje que recorría Europa y que es una expresión perfecta, la encarnación humana de la Belle Époque. Harry Kessler, le decían el Conde Rojo porque algunos pensaban que era marxista, pero no era marxista, era un caballero. Los caballeros no son marxistas. Otro, no sé, hay de todo. Y otro libro del periodo es este, no es este, me equivoqué de libro, pero es del autor. La Marcha de la Locura se llama este, pero el que les quería recomendar era La Torre del Orgullo de Bárbara Tuchman, que es de la misma colección, por lo demás. Así que la Torre del Orgullo, que es una visión también de este periodo, un poco centrado en las clases altas, las clases políticas de toda Europa, cómo se relacionaban, cómo eran, qué mono pintaban, y con eso va transcurriendo el tiempo y se va viendo cómo maduran las cosas y en el trasfondo van creciendo las tensiones. Y efectivamente eso es lo que estaba pasando en Europa. Estaban creciendo toda clase de tensiones que empiezan a brotar ya en forma bastante clara ya a principios del siglo XX, y en 14 años se llega al famoso pistoletazo de Sarajevo, donde matan a mi tocayo Franz Ferdinand y a su señora Sofía, y un mes después estalla la Primera Guerra Mundial y se desplomó la Belle Époque, esa globalización se desplomó, aunque es discutible porque cuando terminó la guerra no se desplomaron, digamos, todas las cosas Se desplomaron sí varias. Se acabó el imperio turco, se acabó el imperio alemán, se acabó el imperio del zar, porque llegaron los bolcheviques, se acabaron montones de cosas, se derrumbaron muchas cosas. Se derrumbaron primero que nada las ilusiones de que la paz podía ser eterna, ilusión que aquí hemos tenido de nuevo en los años 80, 90, por ahí, cuando se derrumbó el muro de Berlín y empezaron todos a pensar de que ya se habían definido las cosas en este mundo. Está claro que el comunismo no funciona, que la economía es libre mercado, que el liberalismo, se acabó la historia, como dijo Fukuyama. No se acabó la historia. Esa ilusión la han tenido muchas veces los seres humanos a lo largo, en el siglo XVIII también, fíjese. También se pensaba hasta el día antes que empezara a moverse la guillotina, que íbamos a un futuro esplendor así, caminando tranquilamente por una pista despejada. Así es que La Torre del Orgullo, un gran libro. El gran desplome y desglobalización en realidad se produjo el año 29, ¿no? Con la crisis económica, el famoso crash en que se cayeron los valores. Y el comercio internacional ahí realmente se acabó prácticamente, o se disminuyó mucho. Una de las víctimas más grandes fue nuestro país, Chile. Ya no teníamos fue una crisis económica salvaje que fue el origen en estos tumultuosos años 30 en Chile político de un montón de situaciones, algunas bastante pintorescas que ocurrieron en la política chilena todos los años 30 como resultado en última instancia, de la situación económica brutalmente mala que vivía todo el mundo, pero nosotros la vivimos peor que nadie. No sé si peor que nadie, porque en Alemania llegaron a extremos que finalmente le dieron el poder, ustedes ya saben a quién, al señor Hitler. Es decir, esto fue tremendamente poderoso en sus consecuencias. El derrumbe del año 29. Bueno, leyendo el libro de Klein, o Kline, no sé cómo se pronuncia su nombre, un nombre propio. Los nombres propios no tienen reglas gramaticales a lo mejor él se llama Eric Klein, se dice Klein, a sí mismo se dice Kline, depende de cuál es el origen último de su apellido, nos da lo mismo. Este señor nos va mostrando en este libro, que yo no lo he terminado, en mi segunda pasada, aquí voy, nos va mostrando cómo, primero, cuando se produce este colapso en el 1177 a.C., algunas zonas resistieron mejor, como Egipto, como les contaba.
los asirios, que están un poquito más adentro en Asia. Otros desaparecieron completamente, como los hititas. Pero luego empieza a contarnos con mucho detalle arqueológico y de dinastías y de reyes, un verdadero laberinto de nombres, cómo aquí y allá empiezan a resurgir pequeños principados que son los herederos, que típico del derrumbe de una civilización es que se fragmentan en unidades políticas menores. La civilización hitita desaparece y genera como vástagos, por así decirlo, una docena de pequeños reinos en miniatura, algunos a veces no eran más que una ciudad-estado, a veces una ciudad, siempre con un territorio, por supuesto, agrícola, si no, no pueden vivir, otros más grandes, herederos. Así como cuando cayó el Imperio Romano, otro gran desplome, los herederos fueron los reinos bárbaros, que cubrieron Europa. Y en todos los casos, de todas formas, hay una especie de, llamémoslo, Edad Media, en que, aunque no se hunde todo completamente, algunos sobreviven bien, otros se recuperan rápido, otros se fragmentan, pero tampoco se hunden, pero igual hay un retroceso de la población, la alimentación es menos abundante o simplemente escasea de frentón. En este periodo además hubo una sequía brutal en toda esa zona que duró siglos y que naturalmente afectó muchísimo a sociedades cuya base económica era 100% casi la agricultura. Entonces zonas completamente quedaban ya vaciadas, la gente se iba porque no había alimento, no se podía cultivar nada, no había lluvia, no había agua, sin agua es la muerte nomás. Pero nos muestra igual la recuperación lenta a lo largo de los siglos, el imperio asirio que se empieza a crecer, que guerrea aquí, guerrea acá, los egipcios están retirados bastante de digamos, a la reserva sin sueldo por mucho tiempo, pero están ahí, no con el poder que tuvieron durante el Imperio Medio y los periodos previos. Se habla de 3 imperios en la historia de Egipcio, el antiguo, el medio, el nuevo. Antes del colapso del 1177 había tenido un poder mucho mayor, había intervenido política y militarmente en toda la zona del Medio Oriente. Después de eso no, se retrae mucho. Pero hay una subsistencia y hay una recuperación que toma siglos, y en esa recuperación, donde hay una pérdida de población, donde hay una pérdida de comercio, donde evidentemente las cosas no son como antes, podemos, si ustedes quieren titularlas como concepto, Edad Media. Lo que sucedió en Europa después del desplome del Imperio Romano. Una Edad Media donde en vez de haber una unidad política global como era el Imperio, Roma, y sus legiones y su administración, se generan un montón de unidades aisladas, barbarizadas, con un comercio muy inferior, etc. Bueno, todos conocemos un poco de la Edad Media, una edad oscura, no tan oscura como se pintó. Estas cosas nunca son como se pintan en blanco y negro, son muy matizadas. La realidad siempre es un montón de infinitos matices y confusiones que es difícil precisarlas con el lenguaje, que tiende a precisar demasiado, a separar demasiado cosas que son confusas, que se mezclan unas con otras, que se sobreponen, que pasan de un estado a otro con mucha facilidad en poco tiempo. La historia es más complicada de lo que aparece en los libros de historia, por supuesto. Ahora, este tema me ha parecido muy interesante últimamente porque es probable, volviendo a Peter Seihan ahora, que vayamos a entrar, si hay más guerras, que probablemente van a haber, como yo creo, a un proceso de globalización, y el comercio mundial va a ser la primera víctima. Y ya, como les dije, la globalización es básicamente un tema de comercio. Básicamente, esa es su base. Por lo tanto, se puede hablar de que va a haber una desglobalización. ¿Hasta dónde va a llegar? Y la pregunta que me hago yo siempre, o sea, no siempre, desde que he estado pensando en esta cuestión, es la siguiente. Segunda opinión clínica. Si usted tiene un problema de salud crónico o que va a durar mucho tiempo, usted fue al médico y le dijeron, mire, usted tiene, pongamos cáncer, uno puede tener cáncer, usemos la palabra sin miedo, no digamos con ese eufemismo de la larga y penosa enfermedad. Si uno tiene cáncer, alguna cosa, si uno tiene diabetes, o tiene un problema mental, una depresión que va y viene todo el tiempo, problemas de larga duración, no un mero resfrío. Usted ya fue al médico, le dijeron que tiene eso, le dieron algunos tratamientos, qué sé yo, pero nunca eso es completo, porque la medicina ahora funciona como una producción en serie, ¿no? Usted llega a un hospital, 10 minutos, lo ven y después pasa a otro fulano y ya. Bueno,
Segunda opinión clínica consiste en complementar eso de una manera realmente espectacular. Usted se pone en contacto con ellos vía online, eh, llega a un acuerdo de cuándo se van a juntar, qué sé yo, vía todo online, les manda sus datos, todos los exámenes que le han hecho, todos los antecedentes clínicos que usted tiene, ellos los examinan y luego finalmente viene el gran encuentro con usted vía online, donde hay una conversación larguísima, puede durar 1 hora o más, donde le van a contar el cuento completo de cómo usted tiene que enfocar y manipularse a sí mismo, manejar su vida para estar en las mejores condiciones con esta enfermedad que tiene. Esta segunda opinión clínica le da el cuadro global que usted no tenía. Usted tenía simplemente una receta para la farmacia y punto, por así decirlo. Y quizás 1 hora por una operación. Pero aquí tiene un cuadro completo, amigos. Segunda opinión clínica. Si usted es una persona que tiene un problema de este tipo, póngase en contacto. Ahí están los datos. Sigo con conversaciones numéricas. Este ingeniero que prepara a los chicos de muchas maneras. Primero, a los que tienen problemas con las matemáticas, los reprograma mentalmente para que les empiece a gustar, porque la matemática no es lo que se recibe en el colegio, que es lo que aterra y molesta a tantos niños. A mí me pasó lo mismo cuando era cabro, chico en preparatoria. Después ya cambió, por razones que no voy a detallar, porque este no es mi autobiografía. Pero el hecho es que la matemática se puede ver de otra manera, se tiene que ver de otra manera, como la ven los verdaderos matemáticos, que no están memorizando fórmulas, sino que es una manera de pensar. Y él, este ingeniero, los hace pensar de esa forma y cambia el cuadro. Fuera de eso, él prepara para la prueba de admisión a la universidad y también tiene un cursillo de muy limitado cupo de programación para cabros chicos, para nenes. Cosa que los entretiene mucho, los saca de otras cosas perniciosas y les ordena el mate muy seriamente, amigos. Muy importante desde niño que la persona empiece a ordenar sus procesos mentales. Eso queda instalado y le funciona de por vida y cambia todo. Y 2 cositas más. Higienaproducciones.com. ¿Quiere aprender música? ¿Quiere aprender a tocar guitarra, piano, batería, contrabajo, ukelele? ¿Quiere manejar mejor su voz, cantar, lo que sea? Clases online en la academia higienaproducciones.com. Amigos, amigas, qué más cómodo que aprender en su casa viendo una pantalla con el instrumento en sus manos, digamos, me refiero a la guitarra o lo que sea, ¿no? Y aprender a tocar cómodamente, fácilmente, entretenidamente. Y si usted no me cree que es así, pida una clase demo gratis, que es la clase completa, no 5 minutitos, la clase completa para que usted se entere bien de en qué consiste la cosa. Y termino con González y compañía. Amigos, ya saben, es un buffet de abogados penalistas que solo se dedican a temas penales, que son los más serios, y son muy reputados en la plaza. Han ganado casos súper importantes. González y compañía, ahí están los datos. Si usted tiene un problema o va a tenerlo, se está olfateando que ya vienen a entregarle la papeleta para citarlo, póngase en contacto con González y compañía. Bueno, la pregunta que me hice, mirando esta alternación entre globalización, desglobalización, civilizaciones que crecen, civilizaciones que caen, siempre uno ve estos ciclos en prácticamente todos los procesos vitales, no solamente los procesos históricos, tiene que ver con factores que son como patrones sistémicos de todo sistema. Bueno, la pregunta que me hice, ¿es lo mismo una recuperación en una globalización A comparada con una globalización tipo B, llamemos así? ¿Es lo mismo recuperarse en un mundo en que la tecnología más complicada, el arco y flecha, a recuperarse en un mundo en que la tecnología está basada en chip de micrones de una superficie de menos de 1 milímetro? ¿Es lo mismo? No. Es lo mismo recuperar una tecnología que puede estar perfectamente al alcance prácticamente de toda la población, o de muchos de la población, a una tecnología que requiere no solo los talentos y los cerebros especializados de una persona cada 1 millón, sino que además toda una maquinaria de interacciones académicas, científicas, instrumentales para que se puedan hacer las cosas. Veamos, piensen en un chip de computadora. Se requiere al tipo que entiende cómo se diseña un chip, que entiende todo lo que está en realidad en función de la ciencia informática, de la programación. Se necesita
el tipo o los tipos que saben cómo diseñar las máquinas que fabrican. Bueno, todo esto es de una complejidad tal que evidentemente que no puede ser lo mismo la recuperación de una cosa a otra. O sea, en otras palabras, si tuviéramos un desplome brutal, total, como el que uno ve en estas películas de ciencia ficción negra en que andan unos vagabundos así, luchando por quién es el que roba los últimos tarros de conserva que quedan en un supermercado en ruina. Si llegamos a ese estado de cosas, vamos a poder recuperarnos como se recuperaron los, los seres humanos que vivían en el siglo XII antes de Cristo, cuando vino el colapso. Yo creo que son cosas muy distintas. La historia se repite, pero no se repite así nomás. Rima, pero no se repite. Suena parecido, pero no es lo mismo. No es exactamente lo mismo y ni siquiera parecidamente lo mismo, creo yo. Ahora también se puede decir, bueno, pero también la caída no es la misma. No se va a producir nunca una caída en que quedemos todos literalmente a poto pelado, como pudieron haber quedado los habitantes que vivían en la civilización hitita cuando se derrumbó todo. No, hay cosas que sostienen, que impiden una caída brutal, total. Este es un tema muy apasionante. Ustedes quizás hayan visto la serie muy mala, por lo demás, que hicieron sobre la base de estas novelas de Asimov, Fundación, Fundación Imperio, Segunda Fundación y todas las demás, que son como 6 novelas, pero las principales son 3. Fundación, Fundación e Imperio, Segunda Fundación, creo que son los 3 principales. Y ahí el tema es el derrumbe de una civilización en esa época galáctica, ¿no? La galaxia entera, la Vía Láctea estaba colonizado, todos los planetas eran parte de un imperio, y ese imperio se iba a venir abajo. Y entonces, ¿qué se hacía para que la Edad Media fuera más cortita, menos destructiva? En eso consiste la novela, básicamente. Muy interesante la novela, muy mala la serie. Es una pregunta interesante porque estamos viviendo un tiempo en que posibles guerras, y voy a ponerme en el caso extremo, una guerra nuclear, por ejemplo, sería tan devastadora, no sé hasta qué punto, pero sería tan devastadora, que evidentemente las relaciones económicas y de todo orden se hundirían enormemente. La mortandad sería por lo menos de la mitad de la población humana. Hablemos de 4, 5, 6 mil millones de personas. La destrucción de la tecnología, de las personas y de las organizaciones que mantienen funcionando el mundo con este nivel de tecnología y de ciencia podrían desaparecer en gran parte, 90% quizás. ¿Cuánto tiempo se tomaría el mundo para volver al nivel que tenemos ahora? ¿100, 200, 400, 500, 1000 años, 10.000 años? Qué complicado, ¿ah? Naturalmente que ni usted ni yo vamos a ver eso. O sea, en una de esas sí, vamos a ver el final, no, pero no vamos a ver el final del final. O sea, pase lo que pase, si hay una crisis mundial y se derrumba la globalización y se derrumban las civilizaciones y volvemos, digamos, bajamos muchos peldaños en la escala de la civilización humana, y usted, ni yo, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos van a ver la luz al final del túnel. Eso está claro. Probablemente no. Es un tema interesante, amigos, así que vuelvo a recomendarles. Son 2 libros. Este, que es el segundo, lo escribió, por así decirlo, como rebote del éxito enorme que tuvo el primero. A mí me ha gustado más el primero, pero este también es interesante, especialmente a personas que tienen un poquito más de conocimiento de historia, porque es bastante más técnico. Pero vale la pena. After 1177, que lo acaban de editar, es de este año. Está recién salido. Huele fresco. Y La Torre del Orgullo, de la gran Bárbara Tuchman. Y a los que se quieran meter más a fondo en estos diarios de Harry Koestler, que los encuentran en Amazon, todos estos libros. Y ¿qué más les puedo decir, estimados amigos? Déjenme registrar un poco si hay algún elemento que se me haya quedado afuera. Bueno, les hablé muy poco, casi nada, de la derrumbe del Imperio Romano, pero eso creo que lo hemos tocado en algún otro momento. Pero también fue un tema de desglobalización acelerada. El Imperio Romano en su momento culminante, pensemos en el siglo I después de Cristo, era un mundo globalizado, todo el Mediterráneo, y más allá del Mediterráneo llegaba hasta las Islas Británicas, llegaba en Medio Oriente hasta Medio Oriente, hasta lo que ahora es el Líbano, Siria, lo que ahora es Turquía también, hasta parcialmente, norte de África. Todo eso era parte del Imperio Romano, un tremendo pedazo del mundo, el más grande imperio que ha habido, creo yo.
con una con una continuidad física, ¿no? Y se derrumbó y vino una desglobalización brutal que duró, bueno, ¿cuándo se terminó de derrumbar el Imperio Romano? Pongámosle una fecha X, mediados del siglo V después de Cristo, el 476, se pone como fecha simbólica porque ahí destronaron al último emperador romano, un militar bárbaro. ¿Cuánto duró? ¿Cuándo empezó, digamos, a haber cierta luz en Europa? Cuando se empezó a salir de la oscuridad tenebrosa, de la ignorancia, la barbarie, los asesinatos masivos, las guerras brutales entre todos estos reinos bárbaros. De hecho, los reinos bárbaros se mataban unos a otros por asumir la corona, pérdida económica, hambruna, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se empezó a salir de eso? Todo ese periodo se llama la Baja Edad Media. ¿Cuándo se empezó a salir? El siglo XII, XIII, 1200, 1300. ¿Cuántos años entonces duró la Edad Media? Por lo menos 600 años. ¿Cuántas generaciones vivieron en esa oscuridad? Obviamente que ahora hay un poco de revisionismo, ¿eh? El revisionismo está de moda y me parece muy bien porque la ciencia es revisión permanente de todo. Y entonces dicen, no, si no fue tan oscura, The Dark Age no fue tan dark. Habían cosas que se desarrollaron y efectivamente así es. Pero el clima general, el espíritu de los tiempos era muy oscuro. O sea, comparado con lo que era el nivel mental promedio, con la visión del mundo de un ciudadano normal del Imperio Romano, digamos, en su momento culminante, comparado con la visión oscura, aterrada, pensando en el infierno, los castigos del diablo, en las brujas y todo lo demás del ciudadano o del individuo medio de la Edad Media, hay una distancia abismal, por supuesto. Se tomaron medio milenio como mínimo en la Europa para salir de ahí. ¿Cuánto nos tomaríamos ahora? ¿50 años? ¿O más? ¿Más o menos? ¿Más tiempo o menos tiempo? Es la pregunta que me hago. Porque estamos hablando, repito, de recuperar tecnología, ciencia y niveles infinitos. Las caídas no son siempre las mismas, no es lo mismo caerse de una silla que caerse del Empire State, ¿no? Uno en términos relativos puede hablar de que son lo mismo, que en relación al apogeo aquí hubo una decadencia y aquí también en relación al apogeo una decadencia, pero hay que ver también muchas veces, cosas que se suele olvidar, no solo los términos relativos, sino que los términos absolutos. Eso es muy importante, los matemáticos lo saben, como en un momento dado, relaciones que parecen estables entre ciertas magnitudes, al llegarse a ciertas magnitudes cambia todo el cuadro completamente. Se produce un cambio. Lo que llaman los ingenieros el mono 100 en general. Bueno, amigos, para mañana estoy tentado de presentarles un personaje que seguramente ninguno de ustedes conoce o muy poco. Bueno, en realidad no sé. Ustedes vienen 10.000 personas, 8.000 personas a ver este programa. ¿Cuántos? ¿Un 1%? ¿80 o 90 o 100 de ustedes saben quién fue Alexis de Tocqueville? Me está tincando porque, siendo un personaje casi totalmente desconocido, fue un pensador muy importante de Francia y tiene que ver con lo que está pasando ahora en el mundo, por eso quizás me está tincando hablarles de él, y si son menos las personas que me visitan, porque les advierto que voy a tratar de él, que así sea. So it be. No puedo hacer nada, yo simplemente, como les digo, hago los programas en función de lo que en un momento me parece a mí honestamente que debo contarles. Si hay público, maravilloso. Si no hay, mala cueva. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana domingo. Y no olviden que esta noche hay flamenco en Casa del Jamón. No se olviden de ponerse en contacto con el teléfono que les mostré al principio del programa. Y eso sería todo. Chao.